Bienvenidos a un nuevo capítulo de La obesidad que no ves. Hoy veremos un tema muy interesante que explica qué son las guías clínicas y por qué son tan necesarias para la obesidad. Hablaremos de esto y otros temas además en una entrevista con la doctora Judith Preis, médica nutrióloga y miembro de la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Metabólica de Chile. Para empezar, vamos a ver la siguiente nota. Las guías clínicas son los documentos de mayor relevancia para la incorporación de la evidencia científica en la toma de decisiones en salud mediante la formulación de recomendaciones. Son el marco que establece, dependiendo de la enfermedad a la que corresponda, cuál es el mecanismo para hacer un diagnóstico, determinar el tratamiento y luego un seguimiento adecuado. La guía médica nos permite consensuar cómo enfrentar la enfermedad a la que corresponda. En materia de obesidad, Canadá es pionero porque en sus guías clínicas para la obesidad ha incorporado el retirar el estigma de lo que significa ser un paciente con obesidad y cómo acercarse a él. Chile está en conversaciones con este país para realizar un trabajo conjunto y tener guías locales que nos ayuden a que la obesidad sea considerada una enfermedad. Para hablar sobre obesidad, guías clínicas y mucho más, revisemos la entrevista de la doctora Judith Preis, médica nutrióloga y miembro de la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Metabólica en Chile. Ya estamos con nueva invitada, gracias por venir al programa. Estamos con la doctora Judith Preis, médica nutrióloga y miembro de la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Metabólica de Chile. Gracias por venir al programa, doctora. Gracias, Judith, y por dar inicio a este ciclo, ¿no es cierto?, de la obesidad que no ves. Tengo entendido que hicieron unos estudios en plena pandemia, ¿no es cierto?, con respecto a la salud de los chilenos. ¿Qué es lo que arrojó este estudio en materia de obesidad? A ver, bueno, primero gracias por la invitación. Creo que espacios como este, que llegan a mucha gente, pueden ayudarnos a efectivamente concientizar sobre este problema, que es un problema real y que mucha gente padece en silencio y le cuesta poder hablarlo. Así que gracias por el espacio. En relación al estudio que hicimos desde la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica, es un estudio que se hizo el año pasado, entre agosto y septiembre más o menos, en la que se lanzó una encuesta vía electrónica. Contestaron casi 4.000 personas de todo Chile y básicamente lo que queríamos saber era cuáles habían sido los cambios de hábito y de conductas de salud, tanto en lo que tiene que ver con alimentación y con sedentarismo, en relación a la pandemia. Esto mismo se hizo en muchos países del mundo con resultados en general bastante similares, y lo que se vio y que de alguna manera también salió en la prensa, fue conocido por todos, es que hubo obviamente un aumento del sedentarismo de manera muy importante. Hubo un incremento de peso en promedio de 4 a 6 kilos, dependiendo del grupo etario, en la mayoría de los pacientes, de las personas que contestaron. Hubo un aumento del consumo de comida chatarra, del consumo de comida rápida, del tema del delivery y de comida rápida en la casa. Y también se preguntó por la arista de la salud mental en relación a lo que se cruza con el peso y con la conducta alimentaria, y hubo aumento de pacientes que tuvieron más atracones, más ansiedad por comer dulces. O sea, hubo toda una descompensación desde el punto de vista también de la conducta alimentaria en relación a la ansiedad, al encierro. Es bastante... Fíjate que de repente, claro, uno dice esto es mito, la gente se empieza a convencer, pero esto es real, ¿no? Es real. Es real, la ansiedad también, Es real. El generar una actividad diaria, una cotidianidad que no tenías. El tener más acceso, entre comillas, a la comida todo el tiempo. De alguna manera ocupar espacio de tiempo que antes uno ocupaba en otras cosas, ocuparlo en comer. Y bueno, y se descompensaron también mucho los trastornos de la conducta alimentaria relacionados a esto también del estrés y la ansiedad por el encierro. Claro, porque, doctora, para ponerlo así como con ejemplos fáciles, antes o en la normalidad uno estaba expuesto al refrigerador un ratito nomás, ¿no? Si salía a trabajar, si ya lo hace telemáticamente, usted en la casa está expuesto al refrigerador 24 horas, está ahí la cocina, digamos, ¿no? Exacto. Pareciera una broma, pero es factor. Totalmente. El acceso está ahí permanentemente y disminuye todo lo que es el gasto calórico también por salir de la casa. O sea, uno sale, toma la micro, baja las escaleras del metro, sube las escaleras del metro, camina 3 paraderos, y eso ya no lo teníamos tampoco.
Entonces, finalmente disminuyó la actividad física y el moverse, aumentó la ingesta por aumento, digamos, de la oferta y también de la disponibilidad. Y bueno, y además todo el componente de salud mental que se descompensó, que lo sabemos, que es una pandemia secundaria a la pandemia por COVID. O sea, un cóctel brutal que se da y mucha gente no tiene las herramientas para poder, porque hay que ser súper disciplinado también. Si uno quiere lograr hacer ejercicio, para matizar, lograr tener sus comidas, como tú dices, tratar de enfocarse, hay que ser súper... No todos tienen esas herramientas. ¿Sabes qué? Yo creo que ahí es bien importante tratar de cambiar ese concepto. La obesidad o el problema de los problemas de malnutrición por exceso no tienen que ver con la voluntad ni con la disciplina. Cuando lo llevamos a ese plano, estamos culpando al paciente de que entonces es falta de voluntad. Y no es falta de voluntad. Es que no estoy hablando de los obesos. Estoy hablando en general de la gente. Estoy hablando de la gente, claro. Estaba hablando de las personas de que todos. pueden ser muy delgados o pueden haber tenido una conducta muy disciplinaria en el sentido de su trabajo, sus cosas, claro. sus comidas, y que le cambió cuando le cambia tanto el esquema, claro, ahí iba yo al grueso de la población, ¿no? Decir, chuta, tengo que tratar de volver a ser como era, tratar de generar mi actividad, claro, porque te entiendo perfectamente, ¿no? Lo hemos conversado en otro ciclo, a donde tú ibas, y estoy 100% de acuerdo contigo, la obesidad es una enfermedad, digamos. Claro. No un problema de disciplina ni de voluntad, ¿no? Claro. Y traspasarle eso a los pacientes es muy... Mira, es bien bonito porque en relación a lo mismo, nosotros no lo evaluamos puntualmente en la encuesta nuestra, pero sí se vio en las encuestas a nivel en Portugal y en Europa, un par más, se vio que aquellas personas que contestaron que eran normopeso tendieron a subir o a bajar poco con la pandemia. Aquellos que tenían bajo peso, porque se les preguntaba el peso inicial, aquellos que tenían bajo peso tendían a bajar de peso durante la pandemia. Y aquellos que tenían sobrepeso o exceso de peso tendieron a subir de peso. Entonces, un poco tiene relación con lo que tú dices. O sea, claro, a las personas, entre comillas, que no tienen problemas con la regulación de su peso corporal, es un poco esto de, hoy qué difícil, ya no comamos tanto, cuidémonos y hagamos eso. Pero esa experiencia demuestra que finalmente no está como en la voluntad, sino que hay otros factores que hacen que ese grupo efectivamente suba más de peso y gane más masa corporal en base a grasa y todo lo que eso significa desde el punto de vista metabólico, etcétera. ¿En qué está la sociedad con respecto a políticas públicas que es bien importante? A ver, la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Metabólica, ahí tenemos a un área, ¿cierto?, que está encargada de los contactos justamente con el Ministerio de Salud, con FONASA. El doctor Patricio Lamosa, que es el encargado, digamos, de esa área, ha tenido conversaciones incluso con diputados, hemos ido, como te decía, con FONASA, hemos hablado con la subsecretaria, un poco para ir concientizando y elevando el concepto, digamos, de que efectivamente la obesidad es una enfermedad y que necesitamos más herramientas para poder ayudar a la gente. Herramientas que hoy en día no están codificadas. Hoy en día, para un paciente con obesidad, es muy difícil tener un tratamiento multidisciplinario centralizado en un solo lugar y donde efectivamente se pueda ver en la integralidad que necesita verse. Y en esa línea es que como sociedad estamos trabajando en guías clínicas, que como sociedad estamos asesorándonos con instituciones internacionales en el área, que son líderes, para justamente poder actualizar esto y poder entregarle todas estas herramientas al Ministerio para que efectivamente se le pueda permitir el acceso a la gente. Y en ese sentido las guías clínicas siempre tomaron mucha relevancia en esto. Explicarle a la gente, por favor, qué es una guía clínica, cuál es la importancia, por qué es importante que sea enfermedad para poder utilizar estas guías clínicas. A ver, la guía clínica es algo que nosotros ocupamos en el área de la salud, ¿cierto? Como lo que es, como se llama, una guía que finalmente establece un marco en el cual uno traspasa esa guía a todos los niveles y todos saben cómo utilizarla, cuál es el mecanismo, ¿cierto?, para hacer un diagnóstico, para hacer un estudio, cuáles son los gold standard o las mejores herramientas que existen para poder hacer un diagnóstico y luego de eso hacer un tratamiento y un seguimiento adecuado. Entonces la guía lo que hace es entregar esa información actualizada con todas las herramientas, digamos, para que cualquier persona que la lea sepa cómo enfrentar esta enfermedad. Tengo entendido que Canadá ya tiene sus guías clínicas en materia de obesidad, ¿no? Sí, o sea, muchos países tienen guías clínicas. En particular, Canadá ha sido un pionero por medio de Obesity Canada, que es como la sociedad de obesidad en Canadá.
El año pasado fueron bien bulladas sus guías porque son bien innovadoras en cómo enfrentar esto, trabajando desde el sacar el estigma, para empezar, de lo que significa el paciente con obesidad, de cómo acercarse, cómo preguntarle al paciente si se puede hablar o no de su problema y cómo buscarlo. Y bueno, de hecho hemos tenido acercamientos con ellos que están bastante bien encaminados, estamos muy contentos porque creemos que eso puede ayudarnos a, el día de mañana, en el corto o mediano plazo, implementar guías locales gracias al apoyo que ellos nos podrían dar. ¿Cuál es el impacto en la realidad que tiene una guía en el acceso, por ejemplo? O sea, si efectivamente nosotros logramos ejecutar estas guías clínicas con todos los participantes, tanto del nivel obviamente académico, científico, universitario, de atención primaria, de los pacientes también, y logramos que esta guía se convierta en un instrumento para el ministerio, que nombre a la obesidad como una enfermedad, que la codifique como tal y que le dé códigos a cada uno de los tratamientos, se va a lograr que el paciente pueda exigir el derecho de ser atendido por especialistas o por personas que sepan de obesidad. Va a poder exigir el tratamiento, que sus tratamientos tengan cobertura. Hoy en día existen tratamientos validados por la FDA, por la EMA, que nosotros tenemos disponibles en Chile y que lamentablemente por el costo la mayoría de los pacientes no pueden acceder. Y es terrible porque son fármacos que están aprobados y que tienen una muy buena efectividad. Entonces es muy frustrante no poder darle tratamiento al paciente porque no lo puede pagar. Doc, y al final, ¿quiénes no acceden? La población más vulnerable, ¿no? Y que es la que más obesidad tiene, lamentablemente. Claro. Entonces se profundiza la diferencia. Ya ahí estamos en el peor de los mundos. Totalmente. Porque entramos en ese círculo ya del que no salimos, ¿no? Exacto. Que la población que tiene menos obesidad, pero que tiene más recursos, todo puede acceder a los mejores tratamientos, los más modernos, a los fármacos que están revolucionando en esta materia, todo, ¿no? Y la población más vulnerable se queda en esto, finalmente en nada, porque la verdad es que me ha tocado conversar con doctores que están en el sistema público, una patriada prácticamente. Lamentablemente tienen muy pocas herramientas para poder trabajar, porque hay que entender que la obesidad es una enfermedad que no depende únicamente de lo que se come y del ejercicio que se hace. Es una enfermedad que tiene un componente genético muy importante, que tiene un componente emocional, de salud mental, etcétera. Entonces, no sirve solamente, claro. Exacto, no existe solamente decirle al paciente, déjate de comer, haz ejercicio, es más complejo. Y para eso se necesitan más herramientas, se necesita eventualmente la cirugía también, como una técnica que está demostrado que es eficiente también. Claro. ¿Qué sería el paso siguiente a la guía, si tuviéramos una guía clínica? El paso siguiente, bueno, es que esta guía clínica efectivamente sea validada, ¿cierto?, por las instancias de políticas públicas del país, de quienes toman las decisiones, convertirla en un documento finalmente que tenga un amparo legal, ¿cierto?, y donde se pueda codificar y asegurar y garantizar al paciente, como se hace hoy con hipertensión, con diabetes, con otras enfermedades crónicas no transmisibles que tienen su código y que los pacientes, ya sea de FONASA o de ISAPRE, tienen acceso y pueden ir y exigir en FONASA o en las ISAPRES que se les dé su tratamiento. Nosotros creemos que con la obesidad tiene que pasar lo mismo. Finalmente, si somos capaces de controlar esto, vamos a también poder ser capaces de disminuir otro tipo de morbimortalidad relacionada. Hoy en día, entre comillas, gracias al COVID, se ha abierto más esto porque se ha visto que los pacientes con obesidad tienen más morbimortalidad por esta enfermedad. Entonces, esperamos que todos los esfuerzos que estamos haciendo, tanto con la postulación que hicimos a Obesity Canada, como las guías clínicas locales que estamos haciendo, efectivamente sean bien recibidas por los políticos, nos ayude, ojalá, toda la sociedad, los pacientes, los colegas, la atención primaria, ustedes como prensa, como medios, para poder ayudarnos a permear en la sociedad que esto hay que desestigmatizarlo y aumentar el acceso. Bueno, muy importante. ¿Y cuál sería el llamado a la clase política que podrían hacer desde donde están ustedes hoy día parados, que además están con todo, no solamente los datos, la información, sino con lo testimonial, no están ahí atendiendo a la gente? O sea, el llamado, yo creo que es el llamado que probablemente hacen muchos doctores que se sientan contigo de diferentes áreas y que finalmente es muy frustrante no poder ayudar a nuestros pacientes sabiendo que hay herramientas para hacerlo y que la razón por la que no pueden acceder es porque no lo pueden pagar. Entonces, finalmente, es un llamado a hacer justicia, a
a escucharnos de que existen herramientas, que existen tratamientos efectivos farmacológicos y quirúrgicos, y que si el Estado fuese capaz de apoyarnos y apoyar a los pacientes, al 70% de la población que hoy en día tiene problemas de exceso de peso, podrían cambiar muchas vidas y probablemente a mediano y largo plazo se podría traducir en una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Doctora, ¿comemos mal en Chile? Usted es nutrióloga, ha sido una pasadita pequeña ahí. Sí. Comemos mal, ¿no? Comemos mal, tenemos malos hábitos. Sí. Sí, tomamos mucha once, somos buenos para el pan, no cenamos, no comemos comida en la noche, la mayoría. Sí, comemos mal, comemos mucho carbohidrato, somos malos para la proteína, no estamos bien educados en comer pescado, que somos tan ricos en pescado, en legumbres. No ¿A qué hora hay que cerrar la fábrica, digamos, diaria? ¿A qué hora hay que comer, en este caso la boca, digamos? ¿A qué hora es recomendable parar y ya para irse a dormir? Mira, todo depende de cada paciente, todo depende de cada persona. Hay la dinámica. Exacto. Pero una generalidad, una persona en la norma, digamos que llega a su trabajo a las 7 de la tarde, entre 18 y 20 horas y que se acuesta a las 10 de la noche, digamos. Yo lo que trato en términos generales de recomendarle a los pacientes, que es por muchas razones, no solamente por el peso, ojo, porque finalmente las elecciones que hacemos de la alimentación no solamente se traducen en subir o bajar de peso, pero en general lo que se ha visto que tiene más beneficios en muchas áreas es efectivamente no comer tan tarde en la noche. Ojalá dejar de comer a las 8 de la noche. Ya, perfecto. Te ayuda a conciliar mejor el sueño, disminuye el reflujo gastroesofágico, la gente duerme más liviana.